¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona tu oído? ¿No sabes la respuesta? Quédate y lo descubrirás. Bienvenidos a un nuevo video sobre la audición, en el cual hablaremos sobre la fisiología y anatomía del oído, junto con la relación que tiene con la percepción y la sensación. Comenzaremos hablando sobre la audición, ya que es uno de los 5 sentidos del ser humano que nos permite percibir los sonidos de nuestro alrededor, por lo cual siempre se encuentra en funcionamiento. La función más relevante es el oír el habla, ya que como consecuencia tenemos la facilidad de comunicarnos con nuestro entorno. La función auditiva transforma ondas sonoras en impulsos nerviosos perceptibles para el cerebro, el cual lo transforma a lo que entendemos como el sonido. Hola, ya que yo soy el ratón de los oídos y no de los dientes, ¿sabes cómo funciona la audición? A continuación te daremos unos puntos para que comprendas el proceso de la audición. Bye bye. A continuación, mi compañera Fanny nos explicará el funcionamiento y anatomía de las partes del oído, ya que el oído se divide en 3, el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo. Este está formado por un canal auditivo y por el pabellón auricular, el cual funciona como un embudo, recogiendo las ondas auditivas y dirigiéndolas al tímpano, el cual está al extremo del canal auditivo y es el límite entre el oído externo y el oído medio. Pero, ¿cómo funciona el oído externo? Como ya había mencionado, este está formado por el pabellón auricular, las orejas, las cuales tienen la función de comunicar el conducto auditivo externo que llega hasta la membrana del tímpano. Oído medio. Es un espacio lleno de airecito a presión que se ajusta a la trompa de Eustaquio, el cual conecta el oído con la nariz y la faringe. El oído medio tiene 3 huesos llamados martillo, yunque y estribillo. La combinación de estos crea un sistema de palanca que percibe los movimientos del tímpano y los envía a la parte del oído donde se procesa el sonido. ¿Cómo funciona el oído medio? Bueno, pues este compensa las diferencias en la presión, procesa y dirige la señal sonora del tímpano y protege el oído interno. Protección del oído medio. El canal auditivo tiene una forma curvada, que varía de acuerdo con la persona. Esta curvatura impide que el agua u otros objetos extraños entren al canal auditivo. Tiene una longitud de aproximadamente 2.5 centímetros y un diámetro de 8 milímetros. Oído interno. Está situado detrás de las ventanas del oído medio. Está formado por una estructura ósea llamada laberinto óseo y una parte interna denominada laberinto membranoso. En esa estructura se encuentran las cavidades que comunican con el oído medio a través de la ventana oval y redonda. La protección del oído interno. Si un sonido fuerte llega al oído, el reflejo acústico activará 2 pequeños músculos, estapedios y tenso timpani, para que limiten la transmisión del sonido a través del oído medio, protegiendo así el oído interno. Cabe destacar que el reflejo acústico se puede medir mediante la audiometría de independencia. Continuando con la información sobre el proceso y funcionamiento de la audición, te mencionaremos 7 aspectos para que puedas comprender este proceso. Número 1. El pabellón auricular, el canal auditivo y el oído medio recogen y amplifican las ondas sonoras que oscilan al tímpano. Número 2. El martillo y el yunque transmiten las oscilaciones mecánicas del tímpano hacia el estribo, delante y atrás en la ventana oval. Número 3. Se transmiten las oscilaciones mecánicas a la endofilia. Número 4. La cóclea produce ligeras ondulaciones que producen el movimiento de las células ciliadas. Número 5. Se estimula el nervio auditivo enviando impulsos a partes del cerebro en las zonas del hueso temporal. Número 6. Las células ciliadas se activan por la frecuencia del sonido. Número 7. Las células sonoras que van por el aire llegan al tímpano, pasan por el oído medio, llegan al oído interno y finalmente se dirigen a los centros auditivos de nuestro cerebro. La compensación en la presión. La función de la trompa de Eustaquio es que la presión de aire en el oído medio sea neutral, por lo que si hay diferencias en la presión, estas sean compensadas e iguales a las que hay en el aire. El procesado y la orientación del sonido. En la cavidad del oído medio hay 3 huesillos: el martillo, el yunque, el estribo. Mediante un mecanismo parecido a una palanca, estos transmiten las vibraciones del canal auditivo y el tímpano al líquido del oído interno. El laberinto, parte del oído interno, es el laberinto formado por canales en la parte cartilaginosa del hueso temporal.
Órgano de equilibrio. Es un órgano formado por canales semicirculares. Cóclea. También llamado caracol debido al enrollamiento en espiral de su estructura. Se encarga de transformar los sonidos en mensajes nerviosos y los envía al cerebro. Además, está en contacto con el oído medio por medio de la ventana oval y la ventana redonda. En la cóclea se encuentra el órgano de Corti y las células ciliadas. El órgano de Corti es una de las partes del oído interno. Este órgano está situado en la cóclea y se apoya de una de las membranas denominada membrana basilar. Las células ciliadas. Estas se encuentran dentro del órgano de Corti. Existen dos tipos, las células internas y las externas. Cada una de ellas presenta una función propia, pero al estar presente de ambas, la función conjunta de estas es relevante para nuestra capacidad al oír. Células ciliadas internas. Estas transforman la energía proveniente de las vibraciones del líquido del oído interno en energía eléctrica. Esta energía es transportada al cerebro por el octavo nervio cerebral, que también es conocido como el nervio de audición. Los sonidos que llegan al oído hacen que vibre la membrana basilar, en la cual están situadas estas células. Las células ciliadas externas. Las células están compuestas por fibras musculares que se encargan de que la membrana basilar pueda vibrar según sea lo necesario, incluso ya sea en sonidos muy débiles. Las vibraciones causadas por los sonidos débiles son amplificadas mecánicamente, lo cual estimula a las células ciliadas internas. Los ruidos fuertes podrían dañar fácilmente a las células ciliadas externas. Ahora hablaremos sobre las conexiones nerviosas, ya que tienen igual relación con las células ciliadas, en las cuales estas células nerviosas envían las señales de las células ciliadas al cerebro. Estas células se denominan nervios aferentes y suelen estar conectados con las células ciliadas internas. Los nervios aferentes envían las señales de control procedentes del cerebro y las envían a conjuntos de células nerviosas más cercanos al oído. El sonido. El sonido crea ondas o vibraciones en el aire. Esas ondas son las que perciben el órgano de audición, transformándolas a impulsos eléctricos que son interpretados por el cerebro. El volumen. Para indicar el volumen se utiliza una unidad llamada decibelios. Los sonidos débiles tienen un valor de decibelios bajo, mientras que los sonidos fuertes tienen un valor de decibelios alto. Para las personas con una audición normal, el umbral de dolor de decibelios se encuentra aproximadamente entre 120. El término decibelios se utiliza en varias conexiones para describir, entre otras cosas, la presión sonora y las pérdidas auditivas. Como abreviatura se utiliza dB. Un decibelio es una indicación relativa. Esto indica que cuando se utiliza dB, solo se indica la intensidad de un sonido en relación con otro. Un ejemplo de esto podría ser la amplificación que proporciona un audífono. Los hercios. Para indicar la frecuencia se utiliza una unidad denominada hercio. Esta unidad indica el número de oscilaciones por segundo. 440 Hz indica una frecuencia de 440 oscilaciones por segundo. Frecuencias audibles. El oído humano también puede percibir frecuencias situadas entre aproximadamente 20 y 20.000 Hz. Cuanto más grave sea un tono, menor será su frecuencia. Cuanto más agudo sea, más alta será su frecuencia. Frecuencia. El tono del sonido se define por el número de oscilaciones por segundo. Cuanto más oscilaciones por segundo, más claro será el tono. Cuanto menos oscilaciones por segundo, más oscuro será el tono. El nivel del tono se denomina la frecuencia de este. Para indicar la frecuencia se utiliza una unidad llamada hercio. Los tonos agudos son tonos de alta frecuencia, es decir, con muchas vibraciones por segundo. Los tonos graves son tonos de baja frecuencia, es decir, con muy pocas vibraciones por segundo. Los sonidos de la vida cotidiana. El placer es uno de ellos, ya que junto con la audición se perciben las impresiones sonoras agradables del ambiente, lo cual representa una parte importante de la calidad de vida. La comunicación. El comunicarnos con otras personas, el interactuar, el cambiar información, el dar a conocer nuestras ideas, es una parte importante de nuestra vida, ya que la falta de comunicación con otras personas puede resultar en una reducción importante de la calidad de vida junto con la interacción de nuestro entorno. La información. El acceso a la información oral o sonora es un elemento muy importante de la vida cotidiana, ya que la falta de información podría resultar
en un desequilibrio junto con nuestra sociedad y con nuestros conocimientos. El ruido. Cuando un sonido es demasiado fuerte, inconveniente, importuno o molesto, lo percibimos como ruido. El ruido puede resultar en estrés para todo el organismo, resultando así una reducción en la calidad de vida y afectaciones junto con nuestro entorno. Ahora les hablaré sobre la interpretación auditiva. Este es un proceso que se produce como resultado del establecimiento de relaciones temporales entre analizadores. Estos analizadores pueden ser el acústico y el motor del habla. En algunas ocasiones intervienen el analizador visual, ya que además de el receptor puede escuchar, pues también observa. En la comprensión auditiva intervienen, además de los componentes estrictamente lingüísticos, factores cognitivos, perceptivos, de actitud y sociológicos. La discriminación auditiva. Esta se refiere a una habilidad del ser humano que tiene la capacidad de obtener un significado a través de un material presentado oralmente. Con ella es posible identificar en la lengua oral dos unidades, las unidades fonéticas y fonológicas, que son relevantes para nuestra comunicación. De igual manera, adquirimos la capacidad de poder diferenciar unos sonidos de otros. Por ello se le considera una habilidad básica a la hora de adquirir el habla y la lectoescritura. Y con relación con la figura fondoauditiva, ahora hablaremos sobre el reconocimiento auditivo, el cual se refiere a la capacidad o habilidad para identificar los sonidos escuchados, con el objetivo de sintetizar estos sonidos para poder producir alguna palabra o frase. La figura fondoauditiva. Esta se refiere a la capacidad de diferenciar información importante de ruidos exteriores o secundarios, ya que con ella se puede atender conscientemente a estímulos auditivos mientras se podrá ignorar a otros, haciendo capaz a la persona de variar la voluntad de concentración o atención que el individuo brindará a dirigir la percepción al sonido. Ley de Fechner. Fechner partió de la ley Weber. Cuando mayor es el estímulo, mayor debe ser el cambio para ser percibido. Basándose en ello, intentó medir la experiencia sensorial, no por referencia a medidas físicas, sino a través de las DAP, diferencias apenas perceptibles, del umbral diferencial. Así, a través de la acumulación de DAP, se podía medir el continuo psico y relacionarlo con el continuo físico, por lo que postuló la igualdad de las DAP para poderlas utilizar como patrón de medida. En su ley anuncia: la intensidad de la sensación es proporcional al logaritmo de la intensidad del estímulo. Esto traducido al lenguaje matemático se interpreta así: S igual a K log E más C igual a ley de Fechner. Con esta formulación, Fechner defiende que cuando la intensidad del estímulo crece según una progresión geométrica, la sensación crece según la progresión aritmética. El umbral de audición es la cantidad mínima de vibraciones necesarias por segundo para que un sonido sea percibido o no por el oído. Esta frecuencia se mide en hercios. En el caso del oído humano sano, la frecuencia está entre un mínimo de 20 Hz y un máximo de 20.000 Hz. Teoría del lugar. Afirma que el oído interno realiza una especie de análisis espectral. Este corresponde a la altura que se percibe al lugar en el cual se produce la mayor excitación de la membrana basilar. La teoría del lugar no es del todo comprensible cuando se trata de sonidos complejos, dado que se excitan muchos puntos de la membrana basilar a la vez, y el punto de mayor excitación no tiene por qué corresponder a la frecuencia correspondiente a la altura que se percibe. Ahora hablaremos sobre la percepción y la sensación. Von Helmholtz propuso la teoría que las percepciones surgen de un proceso de diferencia inconsciente. Las combinaciones de las sensaciones se asocian por la repetición a un nuevo objeto externo y a la memoria ya conservada. De igual manera, afirmó que las percepciones son las únicas representantes internas de los objetos externos desde el punto de vista empírico. Los receptores son la única puerta para la transmisión hacia el interior de la información externa, ya que al igual la psicología se interesa en la percepción y sensación porque tiene numerosas aplicaciones prácticas. Para concluir, abordaremos algunos de los conceptos relacionados con la percepción y sensación auditiva. Número 1. Estímulo. El estímulo es la energía física que produce una actividad nerviosa en un receptor específico. Se dirá que el sonido activa al oído. Número 2. Receptor.
El receptor se define como una estructura anatómica sensible a estímulos fijos, conocido igual como el receptor sería el oído. Sensación. Es lo que experimenta el receptor cuando recibe un estímulo. Es un acontecimiento interno, ya que las sensaciones se caracterizan por su intensidad y estas pueden ser divididas en fuertes, débiles o dolorosas. 4. Percepción. La percepción es la interpretación significativa de las sensaciones como representante de los objetos externos. Se dirá que es todo lo que está fuera de y en nuestro ambiente. Concluir, recuerda que yo soy el ratón de los oídos y te traigo algunos de los consejos comunes para el cuidado de tu audición. Te recomiendo escuchar los audífonos a un volumen de entre 30 y 40 decibelios, ya que no es dañino para el oído, pero es bastante fuerte para estar en un lugar con dimensiones muy pequeñas. Escuchar todo el tiempo con los audífonos a todo volumen puede causar daño, ya que el oído interno no lo tolera. Es recomendable a un volumen adecuado que se puede utilizar entre 6 a 8 horas continuas. Recuerda cuidar tu audición y yo soy el ratón de los oídos.